Continuamos con la siguiente conferencia sobre las comunidades cristianas palestinas. Hago también una precisión a propósito de la intervención de Zuhir Gagui, que ha sido francamente muy buena y muy interesante para todos. Cuando en español hablamos de comunidades cristianas, al menos no sé si el término árabe que lo pueda traducir porque lo ignoro por desgracia la lengua, no pretendemos en absoluto designar como un núcleo de gente que no pertenece a esa tierra en absoluto. Quizás a lo mejor tenga ese matiz el término árabe que traduce el español de comunidad, pero en absoluto pretendemos decir que estas comunidades, por ejemplo, comunidades cristianas iraquíes, se refieran a personas que han llegado a Irak viniendo de otro sitio necesariamente, o sea, que es más bien otro tipo de significado. Bien, comenzamos ahora con el profesor Dr. Bishara Ebeid del Pontificio Instituto Oriental de Roma. Es doctor en patrística y literatura cristiana copta, siríaca y árabe, investigador de la Fundación Oasis y profesor en el Pontificio Colegio Maronita y también profesor en el Pontificio Instituto Oriental de Roma. Ha realizado una tesis con el padre jesuita Massimo Pampaloni, que es uno de los grandes especialistas en literatura siríaca y árabe, sobre la cristología de los árabes cristianos durante el siglo X. Y ahora está realizando otra tesis doctoral en la Universidad de Tesalónica de Grecia sobre la literatura árabe cristiana apócrifa. Tiene la palabra, hablará en inglés, quien quiera escuchar mejor en cualquier otra lengua de las que se están traduciendo, pues lo puede hacer con los auriculares. Tiene la palabra el doctor Bishara Ebeid. Muchísimas gracias. También quisiera agradecer a todos los organizadores por haberme invitado a este acto y darme la palabra aquí. Les voy a hablar de los cristianos palestinos en Tierra Santa. Allí donde se encarnó el amor, allí donde nació el príncipe de la paz, no hay ni amor ni paz. Yo vengo de un lugar llamado Tierra Santa, un lugar que se puede describir como un mosaico de distintas religiones y confesiones. Allí conviven las tres religiones monoteístas, cristiandad, judaísmo e islam. La diversidad no es algo malo en absoluto, pero para ello se necesita ser tolerante y realmente ser también atrevido. Hay que ser la luz que ilumina el mundo entero. Hablar de los cristianos palestinos que viven en esta tierra significa hablar de cristianos presentes en dos países, en Palestina y en Israel. También hay cristianos palestinos en los países vecinos, como puede ser Jordania, Líbano y Siria, y también en la diáspora. Pero como no tengo mucho tiempo, yo no les voy a hablar más que de la situación de los cristianos palestinos en Tierra Santa, es decir, en Israel y en Palestina. Para empezar mi presentación y para que ustedes puedan conocer mejor las particularidades de esta comunidad cristiana, que es un mosaico de distintos grupos, me gustaría compartir con ustedes este breve vídeo que les voy a enseñar ahora, y me gustaría también decirles de entrada que gran parte del vídeo que les voy a enseñar y mi presentación, todas ellas vienen de un documentario hecho por Yasmin Berni, un documentario sobre los cristianos en Palestina que se llama Las piedras claman. Today, there are only 170,000 Palestinian Christians left in what was once historic Palestine. In their daily lives, their traditions and their... El sonido del vídeo no llega a la cabina, la presentación vídeo no se puede interpretar. Forming an unbroken chain from the time of Jesus until today. They are proud to be born in the land of Jesus,
to walk the same roads, the same hills, the same valleys that he and his disciples walked. The land where Christianity was born. There are many churches, Orthodox, Catholic, and Protestant, form a beautiful mosaic of practices. Every year they commemorate the events of Jesus' life in the places where they happened. Often forgotten, they are the living witnesses of a vibrant faith and a rich heritage. Estos cristianos son testimonios vivos. Decía que estos cristianos son testimonios vivos de la presencia cristiana en la tierra en donde todo empezó. Este mosaico de presencia cristiana en Tierra Santa está compuesto por las siguientes iglesias. Tenemos la iglesia griega ortodoxa, la armenia ortodoxa, la siria o jacobita ortodoxa, la copta ortodoxa, la católica, que tiene a los griegos católicos, a los católicos armenios, a los sirios católicos, los maronitas, los latinos, y las iglesias reformadas y comunidades evangélica, luterana, batista, de Pentecostés, etcétera, etcétera, etcétera. Les hablaré también un poquito de los orígenes de los cristianos en Palestina y, bueno, me gustaría compartir un poco con todos ustedes mi opinión. Hace 11 años ya que vine a Europa y cuando yo me presentaba como cristiano árabe de Palestina me decían, ¿qué? ¿Qué? ¿Cristiano árabe? ¿De dónde? En Palestina es que no entendían. ¿Hay cristianos? Y bueno, pues eso es lo que yo me di cuenta, entendí que para el Occidente los árabes no pueden ser más que musulmanes. Y bueno, pues realmente yo les explicaba, sí, soy de Nazaret y bueno, soy primo de Jesucristo y yo he andado por las mismas calles por las que él andaba. Estos cristianos de Palestina son una continuación de la primera iglesia, la primera comunidad cristiana, los apóstoles, María y los demás miembros de aquella iglesia, la primera iglesia de los judíos y sus gentiles. También estaban presentes cuando Helena, la madre de Constantino Grande, vino, cuando Macario transformó con la ayuda de Helena en la cruz y cuando empezó en Jerusalén y cuando se le llamó Aelia Capitolina, cuando se transformó en tierras de peregrinos. En Tierra Santa, los derechos de celebrar la Semana Santa empezó también y tenemos el testimonio de la monja Equiria y todas las iglesias siguieron estas celebraciones de Tierra Santa. También la comunidad monástica de Tierra Santa es muy importante, realmente empezó en Judea y había muchos monasterios en esa zona que tenían, como decirles, una regla muy importante en la devoción cristológica y en el pensamiento cristiano. Se podría preguntar quizá ¿por qué hay tantas iglesias y por qué hay, tantas comunidades cristianas? En la historia de la cristiandad en Tierra Santa tenemos un problema cristológico, controversias cristológicas, y estas controversias son las que han dividido a los cristianos en tres iglesias principales.
algunos que no aceptaron el concilio de Éfeso. Tenemos a los melquitas que sí aceptaron el concilio de Calcedonia, y también los monofisitas, aquellos que no aceptaron el concilio de Calcedonia. En el siglo VIII, con la llegada de los musulmanes y de los árabes a esa área, Palestina cayó en el año 637 y las llaves de Jerusalén se dieron al califa Umar bin al-Khattab. Se las dio Sofronio, de la patriarca melquita de la ciudad. El califa les dio a los cristianos de la ciudad un documento, era como una especie de trato según el cual ellos y sus iglesias, sus monasterios, sus viviendas y sus tierras estaban protegidas por los musulmanes. Este trato es lo que se llama al-Aqda al-Amariyya. Podemos decir que en los primeros siglos de gobierno islámico, los cristianos de Tierra Santa, sobre todo los melquitas, transformaron en iglesia árabe, usando la lengua árabe en lengua franca, y en la vida de todos los días, en su vida litúrgica, teológica también. No podemos olvidar por los monasterios de Judea, como pueden ser el de Marshaba, el de Martijun y el de Santa Catalina en el Sinaí, que se transformaron en escuelas de teología en lengua árabe. Había muchas obras patrísticas, teológicas y filosóficas traducidas al árabe. Y bueno, pues ello realmente fue el comienzo de la herencia cristiano-árabe en Tierra Santa. Luego el periodo de las cruzadas, que fue muy importante, tuvo un significado importante. No les voy a hablar, por supuesto, de todas las guerras, de todo lo que ocurrió. No les voy a hablar de las guerras entre musulmanes y cristianos latinos en esa época. Yo lo que sí quiero es un poco subrayarles que incluso la presencia de los latinos en Tierra Santa, desde el principio del siglo II, hablar de iglesia cristiano-latina en Tierra Santa, desde ese momento ya fue algo corriente. Después del gran cisma y durante los consejos de unión entre Roma y Constantinópolis, por ejemplo, el concilio de Florencia, algunos cristianos del este se unieron con Roma. Esto es el principio de lo que se llaman los cristianos uniatas, es decir, cristianos de Oriente que no tenían el rito latino y que se unieron a la Iglesia católica y romana, aceptando su teología, su eclesiología, etc. Hoy a estas iglesias las llamamos iglesias católicas de Oriente. Esto no quiere decir que su presencia en Tierra Santa o en Oriente Medio se estableciera entonces, pero sí se estableció entonces esa idea de la creación de un tipo de iglesias que fueran diferentes. Y durante siglos hubo una gran evolución que hicieron que se separaran de la Iglesia Madre. La historia de los cristianos de Palestina siguió durante siglos, pasando de una dinastía islámica a otra. Bajo el gobierno otomán fue un periodo importante porque desde ese periodo los problemas entre las distintas iglesias empezaron a acrecentarse y las relaciones entre ellas empezaron a cobrar un carácter más violento. De hecho, la política religiosa de los sultanes de Estambul en el Imperio Otomano dieron lo que se llamó el status quo para las iglesias de Tierra Santa. Es decir, que cada iglesia tenía unos derechos y tiene unos derechos en los sitios santos. Pueden ver distintas fotografías, aquí la ven proyectada con el Papa y el Patriarca, y desde luego costó mucho tiempo organizar este tipo de reuniones porque dependía de dónde iba a estar el Patriarca y dónde debía de ponerse el Papa, porque si el Papa está en un sitio de griegos ortodoxos, eso quiere decir que el status quo cambia, y eso quiere decir que los latinos van a tener unos derechos y los griegos ortodoxos o armenios o yo qué sé tienen sus propios sitios, con lo cual nosotros no queremos dar una imagen negativa en este sentido a la comunidad mundial. Decía que los cristianos en aquella zona empezaron a separarse por desacuerdos cristológicos. Desde el siglo V los hubo, y en el siglo XVI la distancia aumentó entre ellos por este status quo y por los derechos que quería tener cada confesión en estos sitios. Aquí tienen
otra foto que se puede ver todos los años en el Sábado Santo entre el griego ortodoxo y el armenio, que están luchando sobre el fuego santo, quién va a agarrar el fuego santo, etcétera, etcétera. Ese tipo de luchas. Al final del Imperio Otomano y al principio de las colonias británicas, ahí es donde empezó el nacionalismo árabe. De hecho, algunos cristianos, algunos pensadores cristianos querían solucionar los problemas de los cristianos y querían que todos los árabes del Imperio Otomano fueran iguales y crear estados nacionales. Al final del Imperio Otomano empezó la colonia británica, entonces la Iglesia anglicana empezó a estar presente en Tierra Santa y después pues todas las iglesias reformistas que empezaron a llegar. En los últimos años del Imperio Otomano todos ellos empezaron a tener una mayor presencia a través de los misioneros que venían a esta Tierra Santa y que pretendían ayudar a los cristianos del lugar. Igual que otras iglesias, la católica o la que sea, las ortodoxas, etc. Menos mal que la historia de la cristiandad en Tierra Santa, que empezó como una iglesia tal y como se dice en los Actos de los Apóstoles, están separados ahora en iglesias, confesiones y grupos de cristianos. Esta imagen podría ser mejor si los cristianos palestinos no tuvieran tantos antagonismos, o en algunos casos si esas relaciones que existen basadas en odio, de las que hablaré más adelante. Por lo tanto, voy a hablar de la cristiandad en Palestina y voy a hablar del año 1948, cuando se creó el Estado de Israel. Eso quiere decir que los cristianos palestinos son elementos importantes en un contexto general, es decir, que hacen parte del mundo que existe entre Israel y Palestina, tienen relación con la presencia de árabes palestinos en Israel, parte también de la emigrancia de los palestinos de Tierra Santa y en un contexto general de Oriente Medio, tanto de ayer como de hoy. Voy a hablarles de números, de demografía. En Palestina, bajo la colonia británica, en el 92, representaban 10% del total de la población. En el año 46 eran 8% y después del año 48 y 67 ya no podemos hablar de cristianos palestinos en general, tenemos que hablar de cristianos palestinos en territorios palestinos o en Israel. O sea que hoy en Palestina los cristianos no son más que 8% en Cisjordania y menos de 1% en la franja. La mayoría de los cristianos viven en la zona de Belén, o sea que están en las ciudades Belén, Betzala, también en Ramallah y en distintos pueblos. Hay algunos en Jericó y en Minneapolis. En Israel los cristianos representan 2,1% de la población total. 80% son árabes y el resto, en cambio, son inmigrantes. La mayoría de los cristianos viven en el norte de Israel, en Galilea. Son 74% y 11% viven en el centro del país, en Jerusalén y en la zona de Judea. Los árabes cristianos son parte de una minoría de los palestinos que se llaman también los árabes de Israel o los árabes del 48. Es decir, que no son más que 19% de la población israelí. También hay que decir que todos los cristianos locales en Israel se consideran palestinos o árabes. Pero bueno, ya volveremos a este tema después porque es un tema muy, muy de actualidad en este momento. Cristianos y Palestina. Los cristianos en Palestina son parte de la nación palestina. Ya durante las guerras en el 48 y en el 67 tuvieron un papel muy importante. Además, también es importante decir que eran muy importantes en la liberación, en la organización, como dijo George Habash y Habib.
En la primera intifada, los cristianos fueron los primeros que salieron y los primeros que gritaron contra las injusticias de la ocupación. Organizaron toda una serie de manifestaciones, no quisieron pagar impuestos, con lo cual sus voces llegaron a Naciones Unidas e incluso consiguieron convencer a Israel a que cambiara sus planes. En la segunda intifada, como vemos en la imagen, la ciudad de Belén fue atacada. Nadie puede olvidar aquellas imágenes de cómo los israelíes atacaron aquella iglesia y la gente que estaba dentro. Un amigo mío, por ejemplo, estaba dentro de la iglesia porque era franciscano y para mí me describió la situación en la iglesia en aquel momento. Me dijo que estuvieron sitiados durante más de 40 días sin ayuda, la iglesia llena de personas que tenían que ir a hospitales, pero nadie les podía ayudar. Me dijo que realmente se sintieron abandonados, nadie les ayudaba, incluso los cristianos en Occidente. Los cristianos no utilizan violencia, aunque sus voces muchas veces son contra la violencia y contra la ocupación. Lo único que quieren es libertad y paz. En un documento llamado Kairos de Palestina, en la segunda intifada, hubo una especie de llamada de los cristianos en Palestina a todos los cristianos del mundo. Este llamamiento les pedían que ayudaran para que Israel llegara a la paz y acabara con la guerra. Este documento fue un documento que ya les presentó el embajador ayer y que además está en la entrada del documento. Si ustedes quieren lo pueden leer. Este documento, como les decía, se llama Declaración de Verdad, porque los cristianos creen que la verdad está del lado de los que quieren la paz, la justicia y el amor. Y yo creo que hoy en día consideran este documento un documento para todos los palestinos y no solo para los cristianos en Palestina. Desgraciadamente, los problemas políticos en Palestina, sobre todo las tensiones que hay entre Hamas y Hezbollah, tenían una influencia muy importante en la situación que tiene en Palestina. Produjo un efecto negativo porque se sintieron en peligro después del aumento de los fundamentalistas que intentaron hacer como si Palestina fuera un país islámico. Esto volvió a redefinir la guerra con Israel, que desde entonces ya no fue contra otro Estado, sino dirigida contra otra región. Y así el conflicto cobró una dimensión religiosa. La solución para los cristianos fue emigrar. Voy a citar un ejemplo. Belén siempre fue una ciudad con una población mayoritaria cristiana, pero hoy en día los cristianos en esta ciudad santa están en minoría. Incluso hoy, cuando van y hablan con estas personas, con los que quedan, les dirán que para ellos no hay futuro en Palestina. Algunos de los políticos musulmanes y cristianos en Palestina están preocupados por la situación, porque esto significa que Palestina va a perder su pluralidad. La Tierra Santa se quedará sin cristianos, igual que ocurrió en Gaza, y los fundamentalistas podrán conseguir de esta forma su objetivo. Todo el escenario de Oriente Medio, especialmente las imágenes de lo que está ocurriendo con los cristianos en Siria y en Irak, aumentan ese miedo de los cristianos palestinos y sus ganas de marcharse. Tenemos que añadir otra cosa, y es que el muro de división es un tema que realmente ha creado problemas psicológicos a muchos palestinos, sobre todo a los cristianos de Belén, porque quedaron divididos y separados de sus familias y de sus territorios en el área de Jerusalén. Les voy a enseñar esta foto de cómo se creó el muro que separó la parte de Israel. Como pueden ver ustedes en la proyección, se separaron como si se hablara de cristianos en Palestina, separaron Belén de la antigua ciudad de Jerusalén. Antes del muro eran una única ciudad y las familias quedaron separadas por este muro. Pueden ver ustedes, por ejemplo, que esta casa está separada. Les estoy enseñando aquí del campo donde tienen sus olivos, donde tienen sus tiendas. Están separados, separaron a las familias, separaron dentro de una misma ciudad. Ahora podemos ver aquí el punto de control. Es este. Palestinos cuando van a trabajar todos los días tienen que enseñar sus papeles, tienen que pasar por estos puntos de control. Es un martirio realmente. Van al punto de control muy temprano por la mañana, tienen que esperar en cola hasta conseguir
el permiso. Este es el punto de control de Bethlehem, el Raj Control se llama. Esperan, como decía, horas para poder pasar y para poder ir a trabajar. O sea que imagínense que los cristianos, si quieren ir a pasar la Semana Santa, pues realmente no se les permite que lo hagan todos los años. Tienen que pedir un permiso especial con meses de antelación antes de la fiesta. En la segunda intifada, se interrumpe el orador. Bueno, vamos a hablar de los cristianos en Israel. Los cristianos palestinos en Israel, aunque vivan a pocos kilómetros de los cristianos palestinos de Cisjordania, están en una situación muy diferente. La mayoría de ellos se consideran árabes de Israel o palestinos de Israel. Una gran parte de la comunidad árabe en Israel tiene un problema grande, y es que viven con una crisis de identidad. Algunos de ellos no pueden aceptar el hecho de que son ciudadanos de Israel. Por otro lado, desgraciadamente otra vez, hay palestinos que les acusan y otros árabes que les acusan de ser traidores de la tierra y de la nación por el simple hecho que han aceptado vivir en Israel y ser ciudadanos de este estado. Pueden ver ustedes estas imágenes de una mujer palestina que tiene un documento de identidad de Israel y un pasaporte de Israel, pero ella es palestina. Tiene este pasaporte pues porque nació en la Palestina histórica y no en Israel. El contexto general de Oriente Medio, que afecta a la presencia de cristianos en Palestina, también afecta a lo de los cristianos en Israel. De hecho, tenemos... Bueno, se interrumpe el orador. Voy a hablar de otro tema. Es decir, me gustaría decirles que vivir en tiempos de crisis, en estos tiempos de crisis, los cristianos se consideran entre palestinos o ciudadanos totalmente integrados con una sociedad israelí. También merece la pena subrayar que desde 1948 los cristianos palestinos en Israel tuvieron un papel muy significativo en la creación de esa pertenencia a la tierra y que eran una parte importante de la historia palestina. Queda claro, por ejemplo, si tenemos en cuenta los programas que ofrecen las escuelas privadas cristianas a sus estudiantes. Yo les voy a citar dos escuelas. La escuela secundaria de Mar Elías en Ibilin, un pueblo, y la ortodoxa en Jafia. Son dos pueblos cristianos, ambos están cerca de las fronteras del Líbano y que fueron vaciados en el año 48. La razón de todo ello fue la siguiente. La motivación es que estos dos pueblos están en zonas peligrosas, la gente sale y vuelve a cabo unos días. Desgraciadamente, hasta ahora estas personas están esperando para poder volver a sus propios pueblos. Por ejemplo, mi abuelo, el padre de mi abuela. Por ejemplo, mi abuelo ahora decía que tiene 90 años y dijo, bueno, ya está llegando mi tiempo para poder volver. Todavía ni siquiera ha podido volver. Los cristianos, sin embargo, son víctimas de la política israelí, que se puede caracterizar como de divide et impera. Desde el 48 hasta hoy, muchos de ellos han perdido ese sentimiento de ser palestinos y de luchar por su identidad. Voy a explicárselo. Les voy a hablar, por ejemplo, el último tema que afectó a los cristianos en Israel. Les afectó mucho, afectó a su identidad y a su unidad con los otros palestinos. Les estoy hablando ahora de la creación de una nueva nacionalidad, llamada nacionalidad aramea. El verano pasado, el gobierno de Netanyahu aceptó crear la nacionalidad aramea y a los cristianos de Israel, solo a ellos, les dio el derecho de escoger esa nacionalidad y sustituirla por su nacionalidad árabe. O sea que ahora pueden suprimir la nacionalidad árabe de su DNI y poner en vez nacionalidad aramea. Esta nacionalidad llegó después de toda una serie de intentos poco exitosos del gobierno de reclutar a cristianos en el ejército israelí. Se tomó la decisión
en un momento en que el gobierno israelí estaba intentando aprobar una nueva ley que definía a Israel como Estado-nación para los judíos. Todos estos intentos, desgraciadamente, han dividido a los cristianos en Israel y en Palestina en dos grupos. Aquellos que se consideran arameos y que han escogido esa nacionalidad aramea y que entonces van después al ejército, se pueden reclutar, y aquellos otros, en cambio, que rechazaron esta nacionalidad aramea y que se consideran palestinos en Israel. El contexto general de Oriente Medio, que afecta, como les decía, la presencia de los cristianos en Palestina, también, como ustedes saben, los arameos alientan a que todos vayan al ejército, puedan ser reclutados por Israel. Y de esta forma les dicen que van a estar más protegidos y que se sientan auténticos ciudadanos del país en que viven. Y utilizan toda una serie de imágenes de Siria o imágenes de Irak. Entonces les dicen a esos cristianos: les tenemos que proteger, por eso tienen que entrar ustedes en el ejército, tienen que estar ustedes armados. Las iglesias en Israel también han dicho cuál era su posición. Estaban en contra, por supuesto, de la nueva nacionalidad y del reclutamiento por parte del ejército israelí. Pero claro, también dicen que a nadie les pueden constreñir a que tomen una elección u otra. Lo más importante es que cada individuo no puede expresar su propia opinión en la iglesia. Y claro, la iglesia no tiene una posición única y no se puede obligar a todas las comunidades cristianas a que hagan algo. Aquí ven en la foto, pueden ver aquellos que hacen propaganda y dicen: yo estoy con Israel, hacen propaganda a los cristianos y dicen: yo estoy con Israel, y esto para alentarles a que estén integrados y sobre todo a que entren en el ejército israelí. Esto no significa que no haya más crisis y más confusiones. Hay muchísimas confusiones. Netanyahu, el primer ministro israelí, ayudó a crear un foro de arameos cristianos que fueron muy activos también en la propaganda de partidos de extrema derecha contra los árabes y contra los palestinos de Israel. Todo esto se vio en las últimas elecciones. Por primera vez en la historia de Israel, los palestinos árabes consiguieron tener una lista común en las elecciones en la Knesset esta vez. Los nuevos arameos y aquellos que están en el ejército israelí les dijeron a los cristianos que esta lista común no les representa. Ustedes tienen que elegir a otros partidos, sobre todo al partido de los judíos de la extrema derecha. Eso es lo que les dijeron, pero no lo consiguieron. Y yo creo que los cristianos de Palestina y de Israel votaron por la lista común y dieron su respuesta a toda esta crisis y dijeron: nuestra identidad es la de ser palestinos y no de pertenecer a esta nueva nacionalidad. Voy a hablarles un poco de la vida cotidiana de los cristianos en Palestina, en Israel. Por lo general tienen buena relación con los musulmanes, aunque por supuesto a veces sí hay problemas con los fundamentalistas, sobre todo en Gaza, en donde los cristianos en distintos periodos han sido víctimas de persecución. La situación es dura en esa situación, sin embargo, en algunos momentos podrán ser los primeros a abrir sus monasterios y sus iglesias y sus escuelas a aquellos que han perdido sus casas. Aquí, en la foto, ven una reunión en Gaza, un cura griego latino y un ortodoxo reunidos que les dijeron: pueden venir, pueden usar nuestras iglesias, nuestros monasterios, son sus casas. Voy a darles otro ejemplo. Mi tía es monja en el monasterio de la iglesia rusa ortodoxa de Betania, la ciudad en donde Lázaro y sus hermanas vivían. Este monasterio también tiene una escuela en que el 90% de los estudiantes son musulmanes. La mayoría de los profesores también son musulmanes. El monasterio
principio considera su presencia como una misión, aunque a veces sí que hay polémicas en contra de ellos. Por lo general, los que les protegen son musulmanes que les conocen, que trabajan con ellos y que respetan la misión que hacen. La situación de los cristianos en Israel no es muy diferente. Tenemos que decir que viven no solo con los musulmanes, sino también con los judíos. La relación con estos últimos, con los judíos, siempre es buena. Y en casos de guerras, sin embargo, habla de guerras entre Israel y Palestina, o algún otro país árabe como el Líbano, esta relación sí se vuelve polémica. A veces es como una reacción, a veces los judíos cortan sus relaciones comerciales con los árabes en Israel y viceversa. Los cristianos por lo general viven en barrios árabes, es decir, con otros árabes musulmanes. Trabajan juntos, viven juntos y se visitan. Esto no les plantea un problema. Los problemas empiezan, sin embargo, cuando los cristianos o los musulmanes viven en barrios separados o pueblos separados y que por alguna razón se tienen que juntar. A veces ahí sí es cuando tienen su primer contacto con el diferente. Eso sí crea resistencia, porque claro, son personas que vienen con distintos backgrounds y por eso hay tensiones. Les puedo hablar, por ejemplo, de la escuela secundaria en la que yo estuve. La escuela secundaria Mar Elías se llamaba, una de las mejores escuelas secundarias de Galilea. Y bueno, pues por eso los estudiantes vienen a estudiar. Allí vienen de todas las zonas de Galilea Occidental. Es una escuela privada cristiana católica, en donde 80% de los estudiantes son musulmanes. La mayoría vienen de pueblos musulmanes y en la escuela secundaria, en este lugar, es cuando tienen su primer contacto y cuando empiezan a conocer a la cristiandad y a los cristianos. Por consecuencia, a veces hay tensiones por motivos religiosos, porque hay prejuicios y porque hay malentendidos entre cristianos y musulmanes. Esto no es la regla, sin embargo, sí ocurre por la misión que tiene la escuela y su propio fundador, Monseñor Shakur, que quiere crear amistad y tender puentes de diálogo, de respeto y de amor para superar todos aquellos prejuicios que existen y todos estos problemas que se plantean. Cosas que ocurren todos los días. Pero la situación no es igual en todos los sitios, sobre todo en las universidades de Israel. Allí no hay diálogo o no hay mucho diálogo, digamos, que escasea. حتى يمكن كهرباء بس. Okay, it's okay. So, Bueno, como les decía, la situación en las universidades es muy diferente porque no suele haber diálogo o muy poco diálogo. Siempre hay peleas entre estudiantes y judíos, entre árabes y judíos. Estas peleas en tiempos de guerra son enormes. Solo aquellos que son abiertos y que saben respetar pueden tener amigos y relaciones también con judíos. Pocos árabes acaban sus universidades en Israel con amigos. Realmente los que tienen amigos suelen ser los cristianos. Y yo les estoy hablando de universidades. ¿Por qué? Pues porque la universidad es el lugar antes de ir a lugares de trabajo en donde los árabes, los palestinos y los judíos es donde más conviven. Aquí es donde en la universidad tienen también contacto, justo antes de ir al trabajo. Decía que en ese tipo de situación, estoy hablando de las universidades, hay contacto entre cristianos árabes y musulmanes. Decía que los estudiantes participan juntos en conferencias, organizan reuniones. Se interrumpe el orador. Creo que para poner una diapositiva es que hay problemas técnicos.
So the most discussed topics, just not Suelen discutir por lo general en las universidades los cristianos palestinos y los musulmanes, sobre todo discuten de política y de religión. En este tipo de atmósfera pues hay malentendidos muchas veces, sobre todo problemas malentendidos creados por estudiantes musulmanes, judíos o cristianos fundamentalistas o que pertenecen a grupos políticos racistas o religiosos. Yeah, I will need to show a picture. I'm finished. Yeah. Para ilustrar estas tensiones entre musulmanes y cristianos, me gustaría hablar de dos eventos que han ocurrido recientemente en Israel. Fue por algunos fundamentalistas musulmanes en Nazaret, y otro evento, otro tema que ocurrió también por culpa del partido político de Israel, del movimiento islámico llamado Al-Haraka en Islamiyya. La primera cosa que ocurrió fue una pancarta puesta en la calle que va a la Catedral Latina de la Anunciación. En esta pancarta pone el siguiente versículo del Corán, que les voy a enseñar en proyectado. Voy a intentar proyectar. Here we are. Okay, you can. Bueno, veis, esta es la Catedral de la Anunciación en Nazaret, y aquí en esta pancarta pone: oh pueblo de la Escritura, es decir, cristianos, no superéis los límites de vuestra religión, no digáis más que la verdad sobre Alá, el único y verdadero Dios. El Jesús Cristo, hijo de María, solo era un mensajero de Dios y su palabra pasó a través de María. Por lo tanto, creer en Dios y sus mensajeros, y no digáis tres dioses, es decir, Trinidad, acabar, sería mejor para vosotros. De hecho, Alá es el único Dios. Su santidad está muy por encima de la tener un hijo, el Hijo de Dios. Con lo cual, veis, interpretan también este versículo, está en inglés, y así todos los turistas pueden leer esta pancarta cuando van a visitar la iglesia de la Anunciación en Nazaret. Sí, se permitió. Está claro que esta pancarta es contra los cristianos, y no es la primera vez que ponen este tipo de pancartas en ese sitio. En ese mismo sitio, por ejemplo, también estaba el vuelo de ISIS hace unos años. Había toda una serie, estaba la barrera de ISIS, la bandera del ISIS. Allí es donde se veía toda una serie de elementos. Yo lo que les quiero... Esta nueva nacionalidad que han inventado, aramea, es algo que se ha planteado y que se ha tenido en cuenta en las últimas elecciones, en donde se ha dicho: veis, cristianos, estáis en peligro, cristianos, con lo cual os tenéis que integrar en la sociedad israelí mucho más. Otro tema que ya les dije antes, el de la Haraka Islamiyya, es decir, el movimiento político de Israel, que proclaman 3 veces ya que están esperando que venga el califato a Jerusalén y que Jerusalén sea la capital del califato. Con lo cual, los cristianos creen que este tipo de pancarta es una situación en que realmente hay que tener miedo.
¿Qué hace la Iglesia en esta situación? En este clima habría que preguntarse qué hacen las iglesias. Bueno, pues la Iglesia, en mi opinión, como imagen del reino que tiene que venir, tiene que revelarse a los demás, dentro y fuera. Cuando la Iglesia pierde su identidad, deja de ser el cuerpo de Cristo y de los cristianos, y los cristianos, los miembros de este cuerpo, dejan de dar su testimonio. ¿Por qué digo esto? Porque desgraciadamente, si los cristianos en Oriente Medio en general y los de Palestina en Israel en particular deciden vivir fuera de la historia, la Tierra Santa quedará vacía de cristianos. Tienen que entender su identidad cristiana y tienen que dar su testimonio, tienen que acabar con la inmigración e intentar difundir amor, justicia, paz y esperanza en todos los sitios. No es sencillo, lo sé, pero tampoco es imposible. Yo creo que el obstáculo más importante de los cristianos de Tierra Santa y de Oriente Medio es el tema de la unidad. Si es difícil conseguir una unidad eclesiástica, pues sí tienen que conseguir una unidad en la colaboración, en sus reacciones, tener posiciones comunes. La realidad de nuestros días confirma que los cristianos son todos iguales. Los grupos extremistas islámicos como ISIS, como Al-Qaeda, ponen a todas las confesiones cristianas con un mismo destino. Los líderes de las iglesias locales tienen que trabajar en el sentido de la unidad. Puede haber cristianos fanáticos que piensan que ellos son los herederos de la verdad y decir que los demás son herejes. Es triste también decir que algunos líderes, jefes de iglesias, comparten estas opiniones y estas ideologías. Algunos alientan este tipo de ideologías porque les ayuda a controlar mejor sus posiciones y porque piensan que de esta forma tienen más poder. Pero las consecuencias de estas ideologías y de estas políticas es que algunas iglesias consideran que su identidad particular es como una nación o una etnia, y esto complica aún más la situación de los cristianos en Tierra Santa y realmente no ayuda a solucionarla. Para que comprendan lo que quiere significar esta división en las iglesias y la importancia que tiene la unión de los cristianos, les voy a hablar de un hecho que viví. Yo soy hijo de un matrimonio mixto, mi padre griego ortodoxo, mi madre maronita católica, y de niño tenía que celebrar pues 2 veces Pascua y tenía que celebrar también Navidad 2 veces. Y entonces siempre tenía que escuchar a mis amigos de clase, incluso en la iglesia, en la escuela secundaria, en la universidad, que me decían con ironía, me lo decían, vosotros, ¿qué pasa? Los cristianos crucificáis 2 veces a Cristo y los resucitáis 2 veces. Este sencillo ejemplo pues afecta nuestra vida cotidiana y les muestra que los líderes de las iglesias de Tierra Santa tienen que resolver este problema. Yo espero que algún día Cristo vuelva a donde le corresponda, un Cristo vivo. Yo personalmente no me puedo imaginar ni siquiera un Oriente Medio sin cristianos y una Tierra Santa sin ellos. En este lugar nuestro testimonio es importante, aunque lo paguemos con nuestro martirio o con nuestra sangre. Yo creo que se nos ha invitado a vivir ahí, ser parte de la historia de esta tierra. Voy a acabar mi presentación con un epílogo teológico. Yo soy teólogo y me gustaría mandar un mensaje a todos aquellos que creen en Cristo y en su iglesia y aquellos que se consideran miembros del cuerpo de Cristo. Es un momento muy duro para la cristiandad en esta tierra, en la tierra de su origen, pero nosotros tenemos que mantener nuestra identidad, tenemos que creer en nuestra misión, tenemos que continuar el trabajo que empezaron hace siglos nuestros padres. Tenemos que ser un puente entre este y Occidente, Oriente y Occidente. Tenemos que colaborar con nuestra gente y crear culturas. No tenemos que insistir en nacionalidades, tenemos que vivir en la historia de nuestro tiempo, tenemos que vivir y trabajar por un mejor futuro para nuestras generaciones. Nuestros antecesores pudieron vivir como musulmanes durante siglos. Nosotros también tenemos que poder. Las persecuciones fueron parte de nuestro pasado, pero la Iglesia sí que ha vivido a través de la sangre de sus mártires. ¿Pero qué significa dar nuestro testimonio?
Nosotros creemos en un Dios que para nuestras salvaciones se volvió uno como nosotros. El misterio de la encarnación es el alfa y el omega de nuestra fe. La palabra no se hizo carne en vano. Fundó su iglesia, que está guiada en la historia por el Espíritu Santo. Esta iglesia es la cultura de la encarnación, del cuerpo de Cristo, que continúa toda la creación. Y para ser testigos de Cristo tenemos que ser miembros de este cuerpo. Para ello tenemos que desarrollar esta cultura. Nuestro papel es muy importante. Tenemos que ser abiertos. Tenemos que estar listos, dispuestos siempre a cargar con la cruz por los demás, sea quien sea. En la cultura de la encarnación en la cultura de la encarnación no tiene ningún lugar el color de la piel, ni de la religión, ni de la política. No. Todos somos hermanos en la humanidad. Todos somos iguales. Los cristianos en Tierra Santa y en Oriente Medio podrían, por lo tanto, ayudar a solucionar todo problema que se pueda manifestar. Acabemos con las palabras, porque se habla mucho, pero tendamos en vez puentes de amor, de esperanza, y con nuestras vidas, con nuestro testimonio, podemos darle a la vida el lugar que le corresponda y seguiremos adelante. Y estoy seguro de algo, y es que lo último a morir es la esperanza siempre. Buenos días al final de esta mañana. Es ya la 1:32, por lo tanto tenemos tiempo hasta las 2 de la tarde y a las 2 de la tarde finalizaremos puntualmente esta mesa redonda. Por la tarde daremos comienzo a las 4 y no a las 4:30. En esta mesa redonda tenemos 5 de los ponentes que reagrupan el modelo o el módulo 2 y el módulo 3. No os los voy a presentar porque ya los conocéis sus voces, habéis escuchado sus pensamientos, sus ideas, habéis escuchado también lo que representan países del Líbano a Irak, de Siria a Egipto, y al mismo tiempo también tenemos a alguien que nos ha presentado lo que significa la protección de judíos y cristianos. La historia es el hilo conductor de la humanidad. Y en la historia hay cosas que nos gustan y que nos agradan, y hay aspectos que nos ayudan y nos alegran. En las ponencias que hemos escuchado ayer y hoy, tienen como punto focal importante y luminoso los países del Oriente Medio. La historia ha hecho que las comunidades cristianas y el cristianismo sea y esté enraizado desde hace 2015 años. Y en términos del calendario islámico, para los musulmanes, desde hace 1435 años. Pero esa visión, todos los ponentes han tratado de rectificarla, porque el cristianismo es parte integrante, básica y fundamental de lo que Albert Hourani, uno de los más grandes especialistas en la historia del mundo árabe, tenemos que hablar de los pueblos árabes con una identidad que tiene diferentes facetas, diferentes caras y tiene diferentes manifestaciones. Manifestaciones artísticas, musicales y literarias, manifestaciones lingüísticas, sociales y políticas, manifestaciones teológicas, filosóficas y también políticas. Nosotros no vivimos en la era de los antepasados, pero recogemos la tradición
como elemento fundamental de la memoria, del recuerdo y de lo que se llama la tradición de la humanidad. El cristianismo ha ido entretejiendo su historia con los musulmanes y con el Islam, atravesando periodos de gran diálogo, entendimiento, colaboración y cooperación, así como periodos de enfrentamiento, de reto, de rencillas, de contiendas, de conflictos, de guerras, de enfrentamiento. Y esto ha producido sangría, ha producido heridas, ha producido penas y sigue produciendo dolores y desgarramiento dentro de esas comunidades en las que cristianos y musulmanes y gentes de otras religiones y de otras creencias tienen un único y singular destino, que es el ser humanos. Voy a comenzar por el primero que intervino ayer en el módulo segundo, que es el doctor Hermann Theule, y le voy a hacer una pregunta muy sencilla. Él es especialista en lo que se llama los dhimmis, o las comunidades protegidas, es decir, aquellas que son definidas como las gentes del libro, judíos y cristianos. ¿Cuál es, en su opinión, la siguiente frase? ¿Debemos hablar de protección de esas comunidades o debemos hablar de ciudadanía? Porque también los judíos y los cristianos, como los musulmanes, son ciudadanos de un mismo Estado, de una misma nación, de un mismo país. Well, it is clear. Está claro que ayer, cuando hablaba del Zimma y cuando recalcaba también los aspectos positivos de esa institución, lo hacía desde una perspectiva histórica, lo cual quiere decir que hablaba de los aspectos tanto positivos como negativos, y esto desde el punto de vista de los principios y su aplicación. Lo que era importante en mi enfoque era que no se podía hacer ninguna declaración o afirmación general, y tampoco es posible enjuiciar el sistema Zimma con las categorías que existen hoy en día, o sea que funcionaba en parte bien y en parte muy mal. Llegando a su pregunta, lo que es también igualmente importante para mí es que, pese a la idea de esta protección que sugiere algo positivo, ya no es un sistema aceptable hoy en día para el mundo moderno, porque el principio fundamental que subyace en la idea de Zimma es que una religión es superior a la otra o a las otras, y por lo tanto se encuentra capacitada para otorgar protección o para otorgar tolerancia. Es decir, que aquí no estamos hablando de igualdad, que es algo absolutamente necesario hoy en día en un Estado moderno y en Oriente Medio. Otros oradores también han dicho que aquí se trata de que todos los miembros de una religión puedan compartir una ciudadanía, y esto es lo que determina el lugar de uno en una sociedad moderna. Vamos a continuar con la siguiente pregunta que se la voy a hacer a Monseñor Hermia Ahlan wa Sahlan. Y la pregunta es la siguiente. Después de la visita histórica del presidente Asisi de la República Árabe de Egipto a la Catedral Ortodoxa de El Cairo el día de Navidad, ¿cuáles son las cosas que están cambiando en Egipto en las relaciones entre cristianos y musulmanes?
En cuanto a la histórica visita del presidente Abdel Fattah Sisi para la catedral, la verdad es que representa una primera visita que ha efectuado el presidente egipcio desde la llegada del Islam a Egipto hasta hoy en día. Fue realmente la primera vez que un presidente egipcio viniera personalmente para felicitar a los cristianos. Tuvo una intervención muy corta de 12 minutos en la cual expresó su convicción de que los cristianos son ciudadanos de plena ciudadanía, igual que sus hermanos musulmanes, y lo hizo de una forma pública y muy clara. En cuanto a las diferencias que hay ahora, o los cambios que pueden surgir a partir de este acontecimiento, la verdad es que antes de esa visita pues había mucha gente que musulmanes que no veían con buen ojo que haya una visita por parte del presidente egipcio. Esto hay que matizar que se trata de una minoría y son concretamente los salafistas, pero la mayoría de los musulmanes, igual que todos los cristianos, realmente celebraron esto con mucho júbilo, de forma que los cambios no van a ser más que positivos. Es un incremento más para estrechar estas relaciones entre los componentes de la sociedad egipcia. Es verdad que antes tanto el jeque del Azhar como el Papa ortodoxo pues siempre intercambiaban felicitaciones, pero se trata, como he dicho antes, por primera vez que lo efectúa el presidente del Estado, el jefe del Estado, porque antes incluso para dar el pésame y dar las felicitaciones, pues solían los presidentes egipcios hacerlo mediante comunicaciones telefónicas, y entonces el presidente actual, sin embargo, está expresando sus sentimientos de una forma muy explícita y de una forma presencial. Esto es algo para agradecer y es algo para también transmitir un mensaje no solamente de tolerancia, pero de hermandad, lo cual aspiramos que siga así. Traducción es para Monseñor Abdul Arbash. Usted tiene la experiencia de haber vivido con sirios en Argentina. ¿Cuál es la aportación que los sirios o otros grupos de migrantes que podrían ser palestinos o iraquíes pueden contribuir para mejorar la situación actual de Siria? Que sean cristianos o que sean musulmanes, ¿cuál es la aportación? No me refiero solamente a la aportación económica, sino también a la aportación de que quizás haya pensamientos, ideas, conceptos, experiencia que pueden ayudar precisamente a encontrar una solución en medio de ese terreno nebuloso y de niebla que es Siria hoy. Yo pienso así. Hoy las comunidades Siria, Líbano, Palestina, en América Latina no conocen muy bien la situación en Medio Oriente. Necesita sí o sí de dialogar con ellos. La última reunión mía en Brasilia, el mes pasado, con la Conferencia Episcopal Brasilera, hubo muchos contactos
de medios de explicar bien cuál es la situación de los cristianos de Medio Oriente en total. En segundo lugar, los árabes en Argentina o en Brasil son muchos. Por ejemplo, en Brasil hay casi 15 millones árabes. En Argentina hay casi 3 millones. Estos pueden ayudar no materialmente, pueden ayudar de diálogo, de contribuir con el gobierno para acercar más a nuestras comunidades, sea musulmanas o sea cristianas, en nuestros países. Porque el conflicto, por ejemplo, el conflicto libanés, que transmitió a Brasil, a São Paulo, hubo también muchos conflictos entre ellos. Este necesita sí o sí de aclarar bien, de poner en pensamientos a nuestras comunidades el amor y la caridad entre los musulmanes y cristianos. Muchas gracias. Mi siguiente pregunta es para Az-Zuhir. Él nos ha dado una historia panorámica del Irak y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo que Az-Zuhir quisiera ver como aportación, como colaboración de los países árabes, de los países europeos, de los países internacionales, para que se solucionaran los problemas de Irak, que son muchos, y percibieran que en Mesopotamia nació precisamente lo que se llama la civilización universal? Seguro que los problemas de Irak son muchos. Desde la Constitución, que es una Constitución basada sobre cuotas y no sobre principios meramente democráticos, porque cuando hablamos de cuotas, pues esto nos lleva a hablar de diferencias entre comunidades. Por lo tanto, pero esto, su corrección, su arreglo, solo está en manos de los iraquíes. Otros países, organismos, organizaciones no pueden hacerlo. Es una cosa meramente interna. Pero es verdad que pueden a lo mejor ayudar un poco. Yo ya he dicho algo sobre las posibilidades que hay y los mecanismos que podemos abordar para salir de este túnel que sufrimos todos. Ahora bien, me gustaría tener un comentario sobre el concepto de dhimma. Esto nos llevará a que este tipo de conceptos intrínsecamente conllevan un tipo de desigualdad. Tienen algo en contra de la libertad, de la justicia, de la democracia. Por lo tanto, ya es hora que superemos este tipo de escollos. Ahora bien, cuando se trata de diálogos, los diálogos muchas veces padecen de elitismos, porque se trata de diálogos muchas veces que se queden casi como monólogos, porque estos diálogos se quedan en unos espacios muy restringidos y muy lejanos
de las personas que toman las decisiones y de la calle, de la opinión pública. Por lo tanto, yo personalmente creo que una buena apuesta es fomentar la libertad, tanto a nivel de las libertades personales, civiles, como otros tipos de libertades. Y una de las libertades personales precisamente es la elección de la religión, del credo, de la creencia. Y esto debería de plasmarse y, desde las básicas educaciones, de forma que tanto si somos musulmanes como si somos cristianos, pues que vayamos asimilando ese tipo de conceptos universales. También es muy importante, a lo mejor es bueno que haya un poco de presión por parte de la comunidad internacional para empujar nuestra sociedad a modernizarse y a adoptar estos principios. Gracias. Zuhir viene de decir respecto de los derechos humanos. Quisiera preguntar a Bisharra Ebaid, dándole las gracias por su ponencia. Ha mencionado la palabra identidad 3 veces en su presentación. Y también se ha referido a ese versículo del Corán 417 que está escrito delante de la Iglesia de la Anunciación. Y has hablado también del mosaico de las iglesias. Mi pregunta es, ¿qué es lo que las iglesias en el plural en Palestina deberían hacer para mejorar las relaciones entre ellas y mejorar y promover las relaciones con los musulmanes? En primer lugar, creo que las iglesias han de ser honestas en sus relaciones. No basta simplemente reunirse o compartir una misma declaración o adoptar una decisión o una posición común. Yo creo que hemos de trabajar sobre la unidad verdadera. El número de cristianos en Palestina, en Israel, en Tierra Santa, es muy reducido. Y no creo que nos podamos permitir quedar divididos y separados. Necesitamos una unidad eclesiástica y los líderes religiosos han de entender que necesitamos esta unidad y tenemos que poner fin a los problemas teológicos. Los problemas teológicos, los problemas cristológicos entre los calcedonios y otros se pudieron resolver, pero tenemos problemas de unidad. No queremos esta unidad, no sé por qué. ¿Dónde está Cristo? Ese es el problema. Tenemos que entender nuestra verdadera identidad. ¿Qué significa ser cristiano? Ese es el problema. No solamente basta con decirlo en nuestro DNI, sino que tiene que estar escrito en nuestra vida cotidiana, en nuestra práctica, etc. Si estas iglesias trabajan sobre este tema, sobre la identidad, para que los miembros de estas iglesias entiendan bien cuál es el significado de ser cristiano, pues ese será un primer paso. Entender lo que significa ser cristiano. De esta manera podremos colaborar unos con otros, también con los musulmanes, con los judíos, y podremos ser de verdad un puente entre todas las religiones y entre culturas, porque, como dije, nosotros creemos en la cultura de la encarnación, es decir, una cultura que lo abarca todo.
Y así no tendremos problemas para estar con los musulmanes en un mismo país, convivir con ellos, trabajar con ellos, también con los judíos. No veo yo que haya problema alguno. Así que creo que lo más importante es resolver el problema de la crisis de identidad y luego a partir de ahí seguir adelante. El tiempo corre y no lo podemos controlar. Tenemos 5 minutos y puedo coger un par de preguntas del público. 2, con una condición. Sin prólogos ni introducciones, la pregunta. Clara, llana y sintética. Bueno, mi pregunta es para el monseñor Abdo. Al principio de su ponencia dijo los cristianos en Siria étnicamente son árabes, pero en las diapositivas hemos visto que hay comunidad cristiana armenia y asiria, y estos tienen cultura y lengua diferente al árabe. Gracias. En los primeros siglos de Siria, como explicó el padre Patricio ayer, del siglo I hasta el siglo IV hubo divisiones en Siria. Y ahí depende del lugar. Por ejemplo, los siriacos ortodoxos de Hasaki, ¿bien? Armenios de Armenia, vinieron después a Armenia. Los maronitas empezaron de Siria, fueron a Líbano. Así, en los primeros siglos hubo muchas divisiones y ahí empezó las iglesias coptos, hacia armenios, siriacos, grego-ortodoxos, grego-melquitas del año 1722. Pilar tiene una pregunta. Es relacionada un poco con la línea que ha ido Bishara Ebeid. Es una curiosidad que tengo. En España ha habido no un debate, pero digamos que la mayoría de las personas han identificado cristianos con Nasara. Entonces, yo creo que los cristianos orientales se autodenominan Masihí, o Masihiyin, no Nasara. El llamarse Nasara o autodenominarse Nasara no va un poco en la línea de lo que dice él, de romper la unidad, de identificar al cristiano con el cristiano que entiende el Corán y no con el cristiano que cree en Cristo y no solamente en el profeta nazareno? ¿Quién quiere contestar a esa pregunta? Bueno, voy a contestar, pero bueno, si hay alguien que quiere comentar algo más, bienvenido es. Nazareño realmente para nosotros no es una denominación de total acuerdo, porque si vemos que Jesús es nazareño, pues sí, pero otras connotaciones son para evitar, pero son denominaciones desde los musulmanes. Por ejemplo, los musulmanes no hablan de Cristo o hablan de Isa, de Jesús más, de forma que nazareño puede ser de Nazaret, que es la ciudad donde vivió el Dios Cristo. Porque hay alguien que quiere contribuir. Sí, quería contestar, pero claro, le dejamos ahí primero. Ebeid, muy breve, tengo medio minuto para ti. Okay. No tenemos problemas de terminología. Nazaro es la palabra utilizada en el Corán para los cristianos. ¿Quiénes eran los Nazara? Pues los no cristianos de Persia
según utilizan la palabra siriaca. En hebreo, los cristianos de Israel los llaman Nazrin, que es Nazara también. Así que yo creo que el Corán llama a los cristianos de Arabia, no sabemos a quién se refieren exactamente, los llaman también nazaras, pero después, cuando el Islam llegó a Oriente Medio y encontró a otros cristianos llamados Masehijín o cristianí en griego, o de otra manera también los llamaron Nazara, es decir, que utilizaron esta palabra Nazara. Los musulmanes también hablan de Nazara. Para mí, por lo tanto, no es un problema el que me llamen Nazara. Y en hebreo me llaman Natsiri. Yo soy cristiano y pertenezco a Jesucristo, y Jesucristo era de Nazaret. Y si durante un periodo histórico se le llamaba Nazar, pues no plantea ningún problema la denominación, digamos. El problema puede residir en la explicación que damos de la palabra, pero no en la palabra en sí. ¿Qué podemos hacer? Gracias a los organizadores, gracias de nuevo a Casa Árabe, en la persona de don Eduardo, también gracias a Karim y Elena, gracias a Patricio y Pilar, y gracias a la mesa por vuestra contribución y vuestra brevedad.